por la SID, felicitarles siempre por el trabajo que hacen, por defender la libertad de expresión y además por ayudar también a difundir conocimiento. Y eso es un poco el objetivo de la sesión de hoy, de los retos a los retos a los que se enfrentan los medios tras el COVID, el post-COVID o... No me deja pasar ahora, disculpar. Tras el post-COVID o en la situación que estamos, porque estamos en plena pandemia. Cuando dimos una charla similar, un webinar en el mes de mayo, justo coincidiendo con la presentación del paper del impacto de la pandemia en la prensa, no sabíamos que iba a durar tanto y cómo iba a ser su impacto. Preveíamos que tenía consecuencias. Estos días, preparando esta sesión y otras, he releído siempre acudo, ¿no? Porque siempre publicar algo en un proceso de este calado, pues siempre tiene riesgo de meter la pata, como decimos en España, ¿no? Porque analizar las cosas según están sucediendo, pues siempre tiene un factor de no tener perspectiva. Entonces, pero leyéndolo sí se percibe, gracias a los datos que hay también, ¿no? En el análisis que pudimos hacer, que siempre veíamos algunos de los retos que se planteaban y que es lo que he intentado ahora plasmar en 10 puntos, ¿de acuerdo? Como siempre, la presentación la compartiré y todos los datos que voy a ofrecer están relacionados con la fuente y documentación adicional que creo que pueden enriquecer. Siempre este es un work in progress que se enriquece con el trabajo de todos, no solo con lo que yo os pueda aportar, ¿no? Y sobre todo si luego hay preguntas, pues que podamos comentar. Es evidente que el coronavirus y todo lo que ha llevado consigo ha cambiado en la forma en la que nos relacionamos con las pantallas, con la tecnología y con Internet. Algunos de esos efectos ya los vivíamos y los teníamos, los que llevamos más tiempo, los más digitales, pues evidentemente los teníamos incorporados. Pero lo que se percibe es que este impacto se ha convertido en mainstream, ¿no? Impacta ya a toda la sociedad globalmente. Y eso es un cambio fundamental porque se han acelerado procesos que veíamos y que ya anticipábamos seguramente hace una década o incluso más, pero que se han producido de una forma en muy poquito tiempo y a nivel global, y eso es importante. Uno de los aspectos fundamentales es el auge del consumo de streaming, ¿no? Una cosa que se ha demostrado también es que las infraestructuras estaban muy bien preparadas, ¿no? Llevan muchos años las telcos invirtiendo en infraestructura y no éramos conscientes de este gran avance, ¿no? Y eso ha permitido que el consumo que se está haciendo de las plataformas, pues que se han multiplicado en algunos casos, pues ha crecido exponencialmente el consumo de streaming y de streaming de alta calidad, pues casi no ha sufrido, no lo hemos experimentado, no ha bajado la calidad y se ha llegado y se puede ver en infinidad de sitios, aunque todavía hay una brecha digital evidente que habrá que luchar contra ella y que es importante en el ámbito educativo, por ejemplo, pero que hemos visto que hay infraestructuras que se han consolidado y eso es un aspecto interesante. En lo que nos aplica a nosotros, disculpar que... En lo que nos aplica a la parte de las noticias es que ha aumentado el consumo de información, otra vez vinculado a las marcas de referencia, a las marcas informativas. Durante los últimos años, uno de los riesgos mayores que existía para las marcas informativas es que la información no estaba relacionada tanto con la marca como con el canal de acceso. Es decir, la intermediación y sobre todo las plataformas habían adquirido un papel predominante que había hecho perder gran valor de las marcas informativas. Eso con la pandemia no se ha revertido del todo y sigue siendo muy importante, lógicamente, y luego al final de la sesión hablaré como uno de los retos a futuro,
pero es evidente que las marcas periodísticas vuelven a tener un peso fundamental. Y eso es una buena noticia. Veremos luego, intentaremos analizar cómo impacta eso en el negocio, pero es evidente que esa es una buena noticia. Y otro aspecto es la creación de nuevos formatos y sobre todo el audio. Yo siempre digo que la primera década o la última década, porque ha habido décadas anteriores en las que la interacción era solo escrita, después la interacción con las máquinas y con las interfaces fue táctil, ¿no? Desde una década justo desde la llegada del iPhone, y empezamos a ver cómo la interacción con las máquinas, con las interfaces, con las pantallas, la nueva generación, es a través del audio. Empezamos a hablar cada vez más con nuestras pantallas, con nuestros speakers, con nuestros teléfonos móviles a través de aplicaciones, y creo que eso produce un cambio también en los modelos de negocio y en los modelos de información, por supuesto, y es algo que habrá que tener en cuenta, y que cuando vemos todos los datos, ahí os pongo los últimos datos que han aparecido en Estados Unidos de Nielsen, el crecimiento del audio y de los podcasts, por ejemplo, pues son fundamentales, y eso llevará también a estar preparados de cara a este nuevo ecosistema, sin que evidentemente, como nos ha pasado siempre a lo largo de las tecnologías no matan al anterior, sino que crean un ecosistema cada vez más complejo e interrelacionado, ¿de acuerdo? El audio no matará al táctil, pero lo enriquecerá y creará una nueva dimensión de convergencia de productos, servicios y, por supuesto, de modelos de negocio. Pero estamos, como os decía, sumidos en un proceso de muchísima incertidumbre todavía. Hablábamos antes, Horacio y yo, de la situación en España, por ejemplo, que como sabéis, la curva otra vez está siendo tremenda de afectados y de fallecidos, y no esperábamos esto, por ejemplo, antes de verano, con lo cual cualquier previsión que podamos hacer, incluso las previsiones más optimistas de que puedan aparecer la vacuna, la posible vacuna, esto no se va a solucionar de un día para otro, ¿no? El ecosistema, la situación global, tanto social como económica, todavía nos esperan fechas y días complejos y complicados, con lo cual hay que ser reactivo y hay que ser consciente, mejor dicho, de que la situación no se va a arreglar en el primer trimestre, y es probable que durante todo el 2021 vivamos todavía en época de incertidumbre. Evidentemente, cuanto más progresemos será mejor, pero nos quedan, ahora que empieza en Europa el invierno, va a ser un invierno difícil. Y existen otras incertidumbres también en el ámbito social, político e informativo, que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, que afectan globalmente. No se ha resuelto, no está todavía resuelto todo lo que tiene que ver con las fake news. Creo que va a ser interesante, no he visto todavía datos, pero seguro que plataformas como Piano o algún otro presentará próximamente datos sobre cómo está afectando el tema de las fake news en Estados Unidos en las suscripciones, porque ya lo vimos con el Brexit y precisamente la llegada de Trump hace 4 años, que fue un impulsor de las suscripciones, es decir, fenómenos que no teníamos previsto o que eran un poco imprevisibles. Por eso ponía en la primera slide, que a mí me gusta mucho el libro de Nassim Taleb, de los cisnes negros, ¿no? Es decir, este ecosistema o este mundo que vivimos tan interrelacionado pero también tan incierto, esta era de la incertidumbre nos produce que fenómenos que no teníamos previstos puedan afectar, con lo cual hacer previsiones, y yo siempre lo digo, ¿no? Cuando alguien dice los gurús, yo me alejo lo más posible. Lo que intentamos es analizar datos y hacer una prospectiva, pero nunca intentar adivinar el futuro, porque el futuro cada vez es más incierto. ¿Os acordáis que en la sesión anterior, y bueno, lo he compartido mucho, vivíamos en eso que llamamos de la paradoja del COVID? Los medios digitales tenían más audiencias que nunca, habían incrementado exponencialmente, algunos medios han multiplicado han incrementos de más del 100% en audiencia, y no solo en audiencia, en otros indicadores de engagement, ¿no? De páginas vistas, de tiempo, de permanencia,
de compartir en redes, etcétera. O sea, todos los indicadores habían crecido, pero al mismo tiempo, durante el primer trimestre del 2001, del 2020, perdón, se paralizó la publicidad y hubo una caída, unido al ecosistema publicitario programático de gran complejidad, un poco bastante opaco incluso para los propios medios de su funcionamiento, y fue un impacto evidente, ¿no? Lo que hemos visto, y esta sí que es una buena noticia, es que la publicidad poquito a poco ha ido creciendo. Estos son datos muy recientes presentados por IAB en España, y las previsiones en enero de crecimiento antes del COVID eran de un 7%, las previsiones ahora es que respecto a lo que se tenía previsto va a ser una disminución de un 16-19%, que dicho así va a ser mucho evidentemente y va a afectar a las cuentas de resultados de final de año, pero hay que tener en cuenta que durante el primer trimestre el descenso fue en algunos casos superior al 60-70%, incluso en algunos medios del 80%, porque la paralización fue total. Esta reactivación que esperamos que se produzca, si todo va, insisto en esa parte de incertidumbres que hablábamos anteriormente, pero si todo va como se espera, con el crecimiento paulatino de la inversión publicitaria, o sea, el incremento paulatino de la mejora económica global, pues la publicidad tendrá que ir mejorando. Evidentemente, no se va ese gap que se ha producido durante el primer trimestre, no va a tener capacidad el mercado de recuperación, porque todavía la pandemia tiene efectos, pero sí veremos una proyección de crecimiento que se espera que las previsiones, ya decimos, si es difícil hacer previsiones del último trimestre del 2020, calcular cómo va a ser el 2021, pues el riesgo es superlativo, pero se espera que pueda ser superior al 10% al final en el 2021. Es decir, ¿por qué es interesante? Que es que cuando hablamos de los modelos de negocio, y en digital siempre nos ha pasado mucho, siempre intentamos hacer el papel contra el online, o sea, siempre lo establecemos todo en dicotomías enfrentadas. Creo que, y una cosa que hemos aprendido es que todo enriquece y no tenemos que enfrentar las suscripciones con la publicidad. Que aumenten las suscripciones no significa, como veremos ahora, que la publicidad tenga que desaparecer. Creo que la publicidad tiene que mejorar, que será otro de los aspectos que veremos como uno de los grandes retos. Lo que no es indiscutible es que el COVID ha sido el gran transformador digital para los medios. Llevamos avisándolo los que nos dedicamos a esto durante más de una década, que la transformación era inevitable, y evidentemente muchísimos medios de todo el mundo llevaban trabajando, invirtiendo y haciendo esa transformación, pero el COVID en estos 6 meses ha acelerado lo que ha multiplicado, ¿no?, por 10 la aceleración de los procesos de transformación. Y para ir un poco rápido, he establecido 10 puntos, 10 retos. Seguramente podrían haber sido 5 y tratarlos con más detalle, o nos podrían salir 15 retos, ¿no? Y estos retos dependerán de cada mercado, de cada cabecera, de cada formato. La radio es distinta que la televisión, pero siempre, y que la prensa. Pero en términos generales, creo que podemos sacar retos que compartimos todos y que son evidentes y que están en las mesas de los directivos y de los responsables de los medios de todo el mundo. Uno es fundamental, que es el cambio profundo en las organizaciones, y tiene que ver por algo que hemos dicho también, por los ingresos digitales. Estos son datos del Reino Unido, presentados también hace unas semanas, comparando los ingresos de la prensa en el Reino Unido, ¿vale? La publicidad gráfica, la publicidad online tradicional, en el 2010, hace una década, representaba el 58% de todos los ingresos digitales, ¿de acuerdo? En el 2020, y veremos cómo vaya evolucionando también, porque habrá caído al cierre del 2020, ha disminuido un 42%. ¿Y dónde se ha ido esa otra parte? ¿Quién ha absorbido o quién ha sido capaz de asimilar la otra parte, ¿no? Pues la inversión en el split, en el share
de ingresos pues han sido principalmente las suscripciones. Si en el 2010 representaban aproximadamente, ya digo, eso en el Reino Unido, pero creo que es un mercado lo suficientemente sólido para que nos sirva de referencia. En la actualidad, para que sepamos cómo ha crecido, representa más del 20%, ¿vale? Cerca del 25% y subiendo. Creo que esto conlleva un cambio fundamental en las estructuras. Hemos dicho que la publicidad sigue siendo un eje importante, pero conlleva nuevas transformaciones orientadas a las suscripciones. Y eso lo estamos viendo en los cambios organizativos tan profundos que se van a producir y de destrucción de empleo, ¿no? Todos los cabeceras, he puesto estos 3 ejemplos, pero son infinidad las que han tenido que hacer despidos, ¿no? Lamentablemente. Y casi siempre, y es algo que es lo que quería hacer hincapié aquí, en áreas comerciales, donde se está produciendo precisamente la transformación, o uno de los ejes de transformación es en las áreas comerciales. La venta digital, tal y como se hacía hasta la fecha, va a evolucionar. Se va a ir hacia procesos más de consultoría, más orientados al data, mucho más técnicos. Entonces, ese tipo de comercialización va a desaparecer. Más aún con algo fundamental que vamos a ver ahora, que es el teletrabajo, ¿no? La venta ha cambiado, la venta estaba muy en el pre-COVID, y eso también es global, muy vinculada a la relación social, a la interacción entre la marca o la agencia y el vendedor de las áreas comerciales de los medios. Ahora se ha tenido que ir a una automatización mayor y sobre todo a una orientación mucho más técnica y de consultoría, mucho más orientada al dato. Y esa va a ser una transformación. Incorporar perfiles mucho más técnicos en las áreas comerciales y crear áreas vinculadas a las suscripciones mucho más también orientadas al dato, con perfiles novedosos que no estaban, porque en definitiva las organizaciones pasan de ser organizaciones orientadas a las audiencias indiscriminadas a organizaciones orientadas al dato y a los clientes. Y eso es un cambio sin precedentes en lo que tiene que ver en los modelos de negocio de la prensa tal y como lo entendíamos. Otro aspecto fundamental es la consolidación del teletrabajo, algo que se nos ha hecho ya habitual, y cuando hablamos del teletrabajo hablamos de todos los factores que afectan al trabajo, ¿no? Como los webinars, la formación, todo va a una dimensión digital vinculada al online, ¿no? Y estamos viendo, si hace unos meses decíamos que se planteaba que a la vuelta de verano, o sea, que el confinamiento nos iba a llevar, que después de cuando se empezara a hablar, a abrir esa nueva normalidad, iban a volver a reactivarse las redacciones. Lo que estamos viendo, os he puesto casos en España, pero hay casos del New York Times también, de Wall Street Journal, a nivel mundial, todos conocéis. En Argentina, en Chile, todavía se mantiene el confinamiento incluso más severo que en otras partes del mundo. Es decir, las redacciones distribuidas es algo que tenemos que acostumbrarnos como algo que se va a quedar, que ha venido para quedarse por 3 factores bastante importantes. Uno es que se ha demostrado que es efectivo, ¿vale? Todos los miedos que podría haber, y por eso el COVID ha sido un acelerador, como ha habido que hacerlo por obligación, pues se ha demostrado que es efectivo, con lo cual la barrera, todas las barreras que había de dudas de si estábamos preparados, se ha demostrado que tenemos capacidad y que se tiene capacidad de hacer periódicos online, periódicos en print, aunque evidentemente no es la mejor situación y cada vez más también los equipos demandan reuniones presenciales, otro tipo, y por eso iremos seguramente a un modelo híbrido. Pero esta clave es fundamental. Por otra, es que lo ha implementado todo el sector a nivel mundial, no solo todo el sector, sino todos los sectores, con lo cual no es una desventaja competitiva. Cualquier acción de la digitalización, muchas veces las barreras internas era a ver si voy a ser yo el primero en hacerlo. Nos ha pasado con las suscripciones también y con otros aspectos, pero en el teletrabajo no voy a ser yo el primero, no vaya a ser que no funcione.
como lo ha hecho todo el mundo y se ha demostrado efectivo, pues se va a consolidar. Y por otro es que ya se ha realizado la inversión, ¿no? La parte más importante que era la parte de recursos de inversión monetaria tanto en infraestructura como en red e incluso formación o aplicaciones, etcétera, pues ya se ha hecho. Yo creo que estos tres factores, independientemente de lo que pueda pasar con que dentro de unos meses volvamos a la normalidad, pues yo creo que se van a consolidar los modelos híbridos de teletrabajo, y eso va a tener consecuencias también en el sector inmobiliario, las desinversiones que se puedan hacer de oficinas, etcétera, etcétera. O sea, va a tener también efectos colaterales, no solo en los medios, sino en otros sectores, con lo cual incluso la movilidad dentro de las ciudades, incluso la disposición de la propia ámbito urbano de desplazamientos, de las áreas que van a crecer o no, de los centros de oficinas, creo que en los próximos años también se van a ver modificados. Y por eso me gusta esta noticia, ¿no? La terminología. He puesto es del Daily Mail, pero son infinidad los medios que lo están haciendo. Pero sí me gusta eso de las Zoom Rooms, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos como esta sesión, este webinar, en que las Zoom Rooms, nos guste o no el nombre, han venido para quedarse. Y eso también enriquece. Yo creo que también hay que ver el lado positivo. Seguramente para algunas organizaciones no están positivos en términos de ingresos, porque todavía era una parte muy importante, como os decía antes, en el modelo dicotómico que hemos venido siempre obstinadamente discutiendo, papel contra online, off con on. Bueno, pues desgraciada o afortunadamente, finalmente vemos cómo se ha precipitado algo que también era inevitable, que es el digital, el print pasa y en los próximos años será más evidente si cabe, sobre todo en ingresos, y una cosa que eso sí que seguramente sea una desgracia incluso para las propias ciudades, es la desaparición de los kioscos y de los puntos de venta, ¿no? Pues la pandemia ha llevado a que en España la tendencia era decreciente a una velocidad también exponencial, y el coronavirus pues lo ha impulsado, y la venta del número de la inversión papel pues se va reduciendo, tanto en la venta y por tanto en los ingresos, tanto de circulación como en la publicidad. Y todos los datos que manejamos, públicos o en privado, son que la situación se va a incrementar, y es muy preocupante en este sentido, porque todavía, como insisto, como venía diciendo, sigue siendo una parte muy importante, ahora muy importante en el balance, en las cuentas de resultados. El papel todavía representaba una parte muy importante para casi todos aquellos medios que no habían acometido una transformación digital decidida. Y por eso es importante, siempre nos referimos al New York Times, y es evidente que no hay que copiar lo que hace el New York Times, pero sí nos sirve como medida y hoja de ruta de lo que está pasando. Y ha hecho muchas declaraciones en los últimos tiempos su ex consejero delegado, Mark Thompson. Creo que estas 13 recetas, estos 13 puntos, son de obligado, tendríamos que estudiarlos en todas las escuelas de negocio, en las escuelas periodísticas y en todas las redacciones, porque son fundamentales. Me quedo en que dos cosas. Lo primero es que decimos contratar más periodistas. Os he dicho que había transformación organizativa en las que los equipos comerciales, y ha habido despidos, pero también ha habido, y cada vez más, aquellos medios que apuestan por su futuro, apuestan por tener equipos de redacción más potentes, obviamente con conocimientos digitales. O sea, eso también es una obviedad que tenemos que tener en cuenta. Y la otra es que ya el papel ha dejado de ser su prioridad, y los ingresos, cuando vemos las cuentas trimestrales del New York Times, los ingresos del papel siguen siendo una parte fundamental en los ingresos del New York Times. Insisto, si podéis, como os dejaré la presentación, leerlos porque no tienen desperdicio ninguno, y en base a estos he hecho también los
los 10 retos que vamos a ver. Pero está pasando también en otros mercados y en casi todos los consejeros delegados que han apostado por la transformación digital, como Le Parisien, ¿no? Su consejero delegado, lo mismo. Si queremos tener un plan estratégico a futuro pasa por poner el foco en el ámbito digital y inevitablemente, y en eso sí que conlleva una disyuntiva dicotómica, si apostamos más por el digital, antes o después pues el papel va a sufrir, ¿no? Y es así, o sea, hay pocas alternativas y evidentemente hay algunos ejemplos, pero hay pocas alternativas. La apuesta digital yo creo ya no es una opción A o B, un A/B testing, sino ya es una obligación. El otro aspecto fundamental son que los modelos de negocio presenciales, todo que era en esa diversificación de ingresos, los modelos vinculados a los eventos, todo lo que tenía que ver con presencial, pues hay que retrasarlos. Esto, aquí os he puesto el ejemplo de Diezeit, que tenía eventos para miles de sus suscriptores en los que les reunía su consejero delegado, su director, hablaba con ellos. Aquí en España son infinidades, Spin Media con Forbes Summit. Bueno, todos los medios tenían una línea de negocio importante y creciente, de Economist, Financial Times, etcétera. No quiero, cualquiera que penséis tenía un modelo de eventos que lógicamente se han parado. Es verdad que ha habido una evolución, los propios de Zey lo que han sacado es a modelo como este, a un modelo digital, online, en las que también pueden ser o de pago, pero mayoritariamente con algún patrocinio, pero no llegan a tener la relevancia y los ingresos todavía que tenían la parte presencial. La parte presencial sigue siendo importante porque es un atractivo para crear redes de influencia, networking. Las propias asociaciones como la SIB, INMA, WANIFRA, etcétera, han tenido que suspender sus congresos y tendrán que volver, ¿no? Evidentemente, pero es probable que durante el 2021 en el Excel de resultados esa casilla, esa fila será insignificante. Y llegamos al punto, uno de los puntos fundamentales, ¿no?, que quería en este hilo de los retos, es la orientación al revenue. Como os decía antes, las suscripciones se han disparado, siempre algunos datos que facilita Piano, que son gracias a disponer de muchísimos datos agregados, pues nos permite tener una visión de lo que está pasando en el sector de forma agregada, tanto en Europa como en Estados Unidos, y globalmente los incrementos de suscriptores, pues y todo lo que tiene que ver relacionado con reader revenue, pues ha crecido también con tasas en el primer trimestre, en lo más fuerte de la pandemia, pues con tasas superiores casi próximas al 100% como media. Evidentemente en mayo y junio disminuyó, ¿de acuerdo? El porcentaje, ahora veremos algún dato interesante, pero no tanto los ingresos, ¿de acuerdo? Los ingresos, aunque hubo estos crecimientos fueron en gran medida sustentados también por promociones y por trials, se han mantenido los valores medios de ingresos. Se han publicado recientemente datos del Telegraph, por ejemplo, e incluso haciendo promociones agresivas durante todo lo que ha sido lo que va a 2020, ¿vale? El ARPU al comienzo del año y en el mes de agosto habían conseguido aumentar el número de suscriptores, tanto print como, o sea, el bundle print como digital, pero lo más importante es que no había reducido el ARPU, sino que había crecido. The Telegraph es un medio de referencia, seguramente en otros medios sí es verdad que haya disminuido algo el ARPU. Hay que ver también en el estadio del nivel de suscripciones que tuvieran, pero la buena noticia aquí es que las suscripciones lo mismo han venido para quedarse. De hecho,
lo que hay que tener con las suscripciones, y eso es uno de los grandes retos a futuro, es que la dedicación estratégica tiene que ser como decimos en España, con luces largas. Hay que tener una visión estratégica a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Más allá de fenómenos como lo que estamos hablando, que seguramente julio y agosto, o sea, ahora este último trimestre, por el tema seguramente de que continúe la pandemia y factores, como hemos dicho, como el auge de las fake news, coincidiendo con las elecciones en Estados Unidos, pues aumenten las suscripciones, sobre todo en Estados Unidos o Reino Unido. Y en España, que hemos comenzado hace poco, apenas un año, desde que el mundo a nivel nacional, había otros, ¿no? Vocento, Prensa Ibérica ya tenían, pero en medios regionales, a nivel generalista, la llegada de final de noviembre, del Mundo y posteriormente ya en plena pandemia El País, El Confidencial, y es probable que otros medios ahora, ABC, en las próximas semanas, meses, La Vanguardia es probable también. Es decir, el panorama de las suscripciones ha llegado para quedarse y aumentará. Y esto es algo importante porque el aumento de tráfico y de métricas de engagement lo que nos ha permitido también es saber que la exposición al pago ha aumentado. Es decir, cuanto más seamos capaces de que nuestros usuarios sean más fieles a nuestra marca, si os dais cuenta es todo lo que hemos venido hablando en los retos anteriores, es decir, hay un hilo conductor, eso nos va a llevar también a que nuestra relación con los suscriptores pueda aumentar. Si aumenta el número de suscriptores y llegamos a esta estrategia, ¿de acuerdo? No tiene por qué, una vez que pase los efectos de la pandemia, el churn aumente considerablemente. Los datos que dan otras herramientas como Zuora es que el rato para los medios de abandono está en torno al 26, si no recuerdo mal, 26,5, ¿vale? Un poquito superior solo a otros sectores más consolidados. Con lo cual, el riesgo que había o que se percibía que después de la pandemia, aunque estemos todavía, pero a lo más alto de la pandemia, una vez que pasaran los periodos de prueba muy agresivos de €1, $1 al mes o suscripciones de esas características, incluso gratuitos de prueba gratis, iban a hacer que el churn se disparara. Con lo cual, eso son buenas noticias porque creo que los usuarios, o hay un grupo de usuarios, esos usuarios fieles, son conscientes de que la información de calidad en estos tiempos complejos hay que pagarla. Y esa es una lección que en España es buenísima. Entonces, lo que nos planteamos ahora, como os decía, de planteamiento estratégico a largo plazo, es sofisticar, ¿no? Ya no vale solo la conversión, sino tenemos que retener a nuestros usuarios. Y empezamos a conocer nuevas métricas y los retos son incorporar todos estos datos. Otro día hablaremos más sobre suscripciones si queréis, pero nos plantea términos y aspectos novedosos como es el onboarding. Ahora, una vez lanzado, tenemos que crear hábitos y consolidar todo lo que hemos conseguido con ese proceso de conversión. Es decir, tenemos que sofisticar nuestra oferta y nuestra relación con los usuarios para mantenerles activos y que el lifetime value se mantenga en el tiempo. Y aquí, nuevamente, si hablamos del New York Times, pues hay que hablar también del Wall Street Journal y cómo aquí lo que quería transmitir es que los retos es todo lo que pasa y aquellos medios que tienen éxito no es por casualidad, es porque invierten, es porque tienen equipos preparados y es porque tienen una estrategia y una planificación, ¿no? Esto es como en los 100 días, sabéis, algunas teorías dicen que entre 60 y 100 días son la época fundamental para crear un hábito consolidado. Las suscripciones para el Wall Street Journal tiene
en los 100 primeros días toda una planificación de ese modelo de onboarding para fidelizar a sus usuarios. ¿Vale? Entonces, como os decía, no es suscripciones contra publicidad, sino una visión holística y transversal de todo lo que es el negocio. Y ahí aparece otro tema que muchas veces a los medios se les producen efectos que no están relacionados solos con su... O sea, no dependen de ellos, sino dependen también del propio ecosistema digital. El First Party Data, como saben, los datos los Zero Party Data y los First Party Data, los datos de registro y los datos que el usuario da conscientemente al usuario, es decir, no son a través de terceros, el second y third party data, que son los que se basa mayoritariamente actualmente el modelo publicitario, principalmente el programático, pues las grandes plataformas, sobre todo a través de los navegadores, Chrome, Safari, el propio Firefox, han anunciado que iban a inhabilitar la posibilidad de existencia de cookies de tercera parte, ¿no? Esas cookies que vienen con los anuncios o con otros que no son propiedad de la propia página web, ¿no? Del propio medio. Y esto que a priori podría ser un factor distorsionante del modelo publicitario para los medios, puede ser beneficioso, porque los medios tienen que ir evolucionando hacia ecosistemas que tengan, como os decía antes, no tanto audiencias indiscriminadas como a audiencias de calidad y que estén cualificadas. Esa cualificación viene por la capacidad de tener datos de primera parte. Os recomiendo este artículo de Wire que menciona el caso de NPO, que es la radio, el equivalente a la BBC, pero en los Países Bajos, en Holanda, y cómo ellos han hecho una estrategia precisamente de anticiparse a lo que podía ser la inhabilitación de cookies por parte de los navegadores y directamente ser ellos los que rechazan las cookies de tercera parte y se orientan a los datos y a sus audiencias de registro y sus audiencias, las audiencias propias, ¿no? Cualificadas. Y en eso les está dando muy buenos resultados, con lo cual en esto que se llamaba, ¿no? la crisis de las cookies o el cookieless, que iba a ser como una catástrofe para los medios, existe una oportunidad, por lo cual el reto ahí es estar bien preparado hasta esta situación, potenciar todo lo que tiene que ver con la captación de datos de primera parte, nuevamente pasar de audiencias a pasar a clientes y a usuarios registrados y usuarios logados, y eso nos lleva también a que algunas compañías están haciendo, claro, las más grandes, lógicamente, y que tienen capacidad para ello, para desarrollar sus propias plataformas, ¿de acuerdo? Plataformas como la de el Washington Post, Vox también, Vox Media en Estados Unidos, bueno, son infinidad de medios que están creando sus propias plataformas para, en la medida de lo posible, ser independientes de la comercialización digital de las plataformas tecnológicas. Evidentemente no todo el mundo lo puede hacer, pero el reto de tener datos de primera parte yo creo que es algo que tenemos que tener todos en mente. Newsletters, encuestas, etcétera, etcétera. Y la orientación al registro, ¿no? Ya sea de secciones y evidentemente todo lo que tiene que ver para las suscripciones, pero es un reto que nadie puede dejar. Otro aspecto fundamental y que tiene que ver también a nivel global, y hemos visto, cuando digo a nivel global, es que afecta también a otros sectores, no solo a los medios, es la necesidad de la transparencia. Los usuarios en un ecosistema, en un mundo complejo y en un mundo necesitan marcas de referencia, ¿no? Hablamos de las fake news, hablamos del fraude en la publicidad, etcétera, etcétera. Y aquí he puesto el caso de Nacho Escolar, aquí en el diario.es, pero cada vez más los usuarios demandan a sus marcas, y si vamos hacia
hacia modelos de relación mucho más estrecho, quieren saber también incluso qué se hace con sus datos, qué se hace con sus ingresos. Pero desde el primer momento he puesto este, pero hay otros y los modelos también de onboarding van relacionados esta parte de transparencia, de no solo por qué se tratan unas noticias, por qué no, a dónde van los ingresos de los usuarios o de los miembros en este caso, etcétera, etcétera. Creo que la relación de transparencia de las marcas y de los periodistas va a ser una demanda y un activo, un valor potencial y diferencial de todas aquellas marcas que puedan conseguirlo. Y es un reto que no es fácil, evidentemente. El otro es el incremento, os decía al principio, todo lo que tiene que ver con el audio. El vídeo llevamos mucho tiempo, pero el audio yo creo va a ser por crecimiento mucho más exponencial, insisto, sin que en decremento de otros formatos, otros canales, pero la necesidad de nuevas definiciones y nuevos formatos. La BBC se ha planteado, sabéis que la BBC está en un momento incluso político crucial, de si le van a reducir los fondos. Bueno, es una situación también que daría para debates el papel de los medios públicos en las democracias avanzadas. Y eso la SIP sabe mucho, es un tema relevante por lo que nos afecta a todos y a todo el mundo, y más aún con el auge de las fake news. Y la propia BBC, haciendo este inciso, se replantea porque está viendo, y sus datos es que las audiencias más jóvenes están en otros canales, en otros formatos. Tanto es así que la BBC, para su plan estratégico para los 2 próximos años, se está repensando, y cosas tan sencillas como renombrar. Ya no ya no quieren hablar de la televisión, sino del stream, ¿no? Del video stream como canal de comunicación, y la radio vinculado al audio y al podcast. Estos cambios representan también un cambio fundamental, porque lo que he intentado y llevo investigando, o es mi teoría, ¿no?, de los medios líquidos, de la evolución hacia un ecosistema en el que convergen los diferentes canales, los diferentes formatos, y que tenemos que romper un poco los esquemas de lo que teníamos establecido en el mundo offline. Y otro ámbito es la comunicación one-to-one. Esta semana hemos sabido de varios exdirectores o redactores que han creado sus propios canales. Se han salido de los medios tradicionales digitales o del medio que pertenecía, ya fuera el director de DigiDay, y han creado su propio canal de newsletter para relacionarse con los lectores one-to-one. Tiene que ver también con lo que hablábamos de la transparencia y de la credibilidad y la relación de proximidad. Creo que es algo que va a ir en aumento. Evidentemente, los medios tendrán que seguir haciendo esa difusión de sus contenidos para grandes audiencias, pero tendrán que cualificarlas, personalizarlas y, en la medida de lo posible, aumentar todos los indicadores de proximidad, de confianza, y eso conlleva cambios fundamentales en las estructuras. Para ir terminando y que nos dé tiempo a algunas preguntas, otro eje fundamental es que esto no se puede hacer solo. Ni siquiera los más grandes pueden hacer todos esto, pueden afrontar de una forma individual los retos a los que nos enfrentamos. Tradicionalmente ha sido un sector, por lo que estamos en España, muchas veces enfrentados en que la competencia, y todavía, ¿no?, persisten, aunque se van rompiendo esas cuitas, ¿no?, que existían muchas veces entre los propios editores, ideológicas o de negocio. Y creo que hay que buscar más alianzas y menos confrontación, porque, como digo, los retos son de gran envergadura, tanto en inversión como en los competidores contra los que los medios se enfrentan, de todo índole, ¿no? Cuando hablamos de fake news, de los propios modelos de negocio, etcétera. Y estamos viendo, pues, alianzas como la de agregación de paquetes para poder llegar a audiencias conjuntas,
que pueden ser alianzas muy parciales, podemos ver alianzas para la creación de ecosistemas publicitarios, los PMPs, para la venta conjunta de publicidad, o podemos ver también alianzas como en el caso de España, pero hay muchísimas otras también. Creo que en la sesión anterior hablé de todas las redes de medios locales que se estaban uniendo en Estados Unidos para crear consorcios y poder llegar y dar noticias de calidad, por ejemplo, para las elecciones. Entonces creo que las alianzas es algo que habrá que exportar. Y precisamente porque el último aspecto que llevábamos y comenzaba, ¿no? El papel de las empresas tecnológicas que sigue teniendo un papel preponderante, y aunque ha disminuido los ingresos publicitarios en redes sociales, todavía tanto en Search, por ejemplo, han vuelto a subir, y los ingresos en redes sociales pues siguen siendo gigantes, ¿no? Y la tarta publicitaria, pues más del 70% de la tarta publicitaria digital sigue estando en manos de los GAFA, y aumentará con la llegada y con el impulso de Amazon en el mundo publicitario. Y aquí hay un mundo que se hable, y que hay algunos medios o algunos países que se han optado por una vía más del conflicto, ¿no? En Australia ha seguido los pasos de lo que hizo en su día Francia, pero luego se retrajo. En España también hubo conflicto con el tema de Google News. Ahora está en revisión ese aspecto, o en renegociación. Es decir, la relación, y es algo que todavía no sabemos cómo resolver, esa relación de colaboración, competición que se establece con las plataformas, y que durante 2021 será un eje fundamental, ¿no? No está resuelto, y tanto las plataformas tienen que repensar su relación, y estamos viendo ya también movimientos, ¿no?, de las grandes plataformas, de ayudas, de modelos de colaboración con los medios, porque es otro de los grandes retos a futuro, seguramente no solo para este sector, sino para casi todos los sectores, repensar el poderío que tienen las plataformas. Y llegado a eso, la pregunta fundamental es ¿qué va a pasar en el 2021? Creo que con estos 10 retos, y ya os digo, seguramente haya otros, como qué va a pasar con el modelo programático, las necesidades de si hay que desarrollar tecnología interna o no. Bueno, son otros seguramente otros ejes que podríamos discutir, pero creo que la gran interrogante es, bueno, el gran reto va a seguir siendo saber hasta qué punto somos capaces de generar, o sea, cuando digo somos capaces los medios, de generar valor para los lectores. Y ese va a seguir siendo el gran reto fundamental. Mientras eso ocurra, pues seguramente algunas marcas sufrirán más que otras, pero para las sociedades libres y para las sociedades democráticas sigue siendo fundamental que los medios encuentren modelos de negocio sostenibles. Y ese es el gran reto para los años futuros. Y el COVID no ha ayudado, pero ha acelerado los procesos a los que nos enfrentamos. Entonces veremos que 2021 va a ser un año complicado, pero en esto siempre mi posición personal y de consultor quiero ser optimista, y aunque sufriremos y será complicado, llegaremos a buen puerto. Así que nada, muchísimas gracias, y creo, Horacio, que tenemos un ratito para preguntas, ¿verdad? Claro, sí. Gracias a José, gracias Pepe por tu intervención, por tus conceptos siempre esclarecedores. Yo quisiera tomarme la libertad de preguntarte de entrada, ¿qué pensás del anuncio de Google de los $1.000 millones para pagar por contenidos a los medios? ¿Qué impacto tiene ese anuncio? Bueno, el impacto es grande, ¿no? Y siempre esto hay que verlo desde dos perspectivas, y aquí es complicado, ¿no? Como consultor. Creo que todo lo que tenga que ver
con ayudas al sector de los medios es positivo. El tema, y no podemos ser inocentes, es que no puede ir acarreado a contraprestaciones de otro tipo, ¿no? Los medios para ser, y ese es el fundamento, ¿no? El otro día, bueno, otro aspecto, iba a hacer una anécdota, pero no viene a cuento. Pero tenemos que ver que la prensa tiene que ser libre y tiene que ser independiente. Entonces, siempre y cuando no vaya, y yo creo eso los medios lo tienen claro, no vaya acarreado de una dependencia total, cuanto más independientes sean los medios económicamente, mejor sea. Cualquier ayuda, ya sea estatal o de una empresa, pues hay que tenerla. Hay que tener cuidado. Por eso creo, e insisto, la transparencia siempre es fundamental. Muy bien. Vamos a ver si Isaí Jara, a ver, quiere hablar porque él ha pedido la palabra antes. Sí. Isaí. Vamos a ver. Isaí, ¿puedes hacer tu pregunta? No. Entonces vamos a ver si Noé Pernía. Noé, adelante. Por favor, activa tu micrófono. ¿No? No sé. Bueno, vamos a ver. Ahora. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. No se te ve, Sí. pero se te escucha. Buen día. Muchas gracias. Soy profesor de redacción periodística de una universidad en Colombia. Dos preguntas básicamente. Número uno, la puse allí. ¿Qué deben cambiar las facultades de periodismo iberoamericanas frente a los retos que usted acaba de mencionar? Y número dos, como quiera que soy profesor de redacción periodística, ¿qué debemos enseñarle desde el primer semestre en redacción periodística a los alumnos para que conquisten calidad? Gracias. Dos buenas preguntas y difíciles de responder, porque claro, cuando hablamos en las universidades, en el ámbito iberoamericano, yo creo que hay diferentes situaciones, ¿no? Son infinitas. Yo digo lo que intento desde mi perspectiva, no para que lo tengan que hacer otros, pero creo que, y no solo sobre redacción periodística, creo, y pasa en muchísimos otros sectores, ¿no? Tiene que haber más proximidad entre el ámbito académico y el ámbito profesional. Una de las cosas que pasa, yo doy clases en la Universidad Carlos III de gestión de empresas, de empresas informativas, están en quinto y muchos de ellos no han visto, no han estado nunca en una redacción. No saben lo que es el marketing digital, no saben no saben lo que son un perfil de responsable de social media o de analítica. No han visto Comscore, no han visto Google Analytics. Entonces creo, siendo fundamental los aspectos teóricos y la universidad siempre tiene que crear un corpus de conocimiento, pero, y digo por lo que yo conozco en algunas universidades, está muy alejada de lo que le pasa en la vida real, cómo son las organizaciones periodísticas reales. Entonces creo que toda la conexión, y por eso las prácticas, que los alumnos puedan, ese tipo de relación, pues es fundamental. Entonces, en redacción periodística, y sin intentar ser dogmático y mucho menos dar lecciones a un profesor, por supuesto, y que sabe perfectamente qué cree que tiene que enseñar, pero sí aproximarlo, y cuando hablamos de calidad hay muchos aspectos que se considera calidad, pero al menos sí hay que conocer cómo funciona el mundo digital, ¿no? Yo siempre digo que lo que hay que conocer, no hay que escribir para Google, ¿no? Para salir bien posicionado en SEO, pero hay que conocer los conceptos de SEO, nos guste o no. Entonces, creo que hay que darle a los alumnos la capacidad para que ellos sepan enfrentarse a lo que van a encontrarse en una redacción, ¿no? Entonces, cuantas más herramientas podamos ofrecerles vinculadas al mundo real, no a lo que nos gustaría a nosotros, que sería el ideal de calidad, y no todos podemos escribir
como si estuviéramos en el New York Times de los años 40, 50 o el Washington Post de los años 60, pues saber el mundo que se van a enfrentar, ¿no? Entonces, entre el corpus de lo fundamental y lo que se van a encontrar, pues encontrar equilibrios y puentes. Bien, tenemos creo habilitado el micrófono para Isaac Naón Serfati. Isaac, por favor, adelante, tu pregunta. Sí, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias a Pepe por una excelente presentación. Yo estoy hablando desde Ottawa, donde también soy profesor en un departamento de comunicación, y usted decía dos cosas, una que me llamó la atención con respecto a la relación entre los medios y sus clientes. O sea, entendíamos esa relación antes como una relación en la que los clientes compraban un espacio publicitario, pero no tenían realmente, por lo menos en el mundo ideal y en el periodismo ético, una influencia sobre el contenido. Pero usted ha dicho que esas relaciones han cambiado y que ya los medios tienen que ver a los clientes no solamente como compradores de publicidad, sino que hay otros servicios, incluyendo data, que es un valor que vende el medio. Entonces le pregunto, ¿cómo eso puede influir la orientación periodística editorial de un medio? Y mi otra pregunta es solamente una aclaratoria. Usted me llamó mucho la atención la noticia que puso sobre la BBC, que decía en inglés, la BBC va a eliminar las palabras de la radio y la televisión. Y eso no entendí bien de qué se trata, podría investigar después, pero me gustaría que lo aclarara. Vale, Gracias. sí, lo he intentado. Gracias, Isaac. Empiezo por la segunda. He intentado aclararlo. El problema de la BBC es que está perdiendo mucha audiencia joven. Entonces, no es solo un cambio de palabras, llamar a la televisión stream BBC o el término que quieran utilizar, y a la radio orientarla hacia el audio y el podcast, sino es un cambio estratégico, ¿no? Es decir, y por eso mi teoría de los medios líquidos es que la convergencia de canales y formatos. O sea, no es solo que la BBC ya no lo va a decir, lo que era radio ahora es audio, y lo que era televisión ahora es video stream. No, es todo un cambio conceptual de qué implicaciones tiene eso. Eso tiene implicaciones de cómo llegar a nuevas audiencias, de tecnología, de qué tipo de información se da. Es decir, es romper lo que es el canal, o sea, el cambio de nombre es romper el canal, el canal para una conceptualización y una estrategia mucho más sofisticada y de convergencia de canales y medios. Entonces, además, el planteamiento que hace de Sam ahí, o sea, es muy crítico con la BBC, o sea pero lo que me interesaba es eso, que hay que evolucionar los conceptos de lo que entendíamos antes por televisión lineal, porque las nuevas plataformas están rompiendo el consumo y los jóvenes no quieren conceptos de lo que era televisión, quieren tener contenidos audiovisuales en el momento y en el momento y en el canal que ellos quieren o en el dispositivo. Y a eso se refiere en el cambio conceptual, ¿vale? Y la otra pregunta que es muy interesante es un poco lo que venía a la última pregunta, Horacio, con las plataformas, ¿no? Bueno, insisto, lo que tienen que buscar los medios es ese equilibrio. Es que es un sector muy complejo, no le pasa a ningún otro sector en esa dependencia, porque los clientes son sus anunciantes y también sus lectores, ¿de acuerdo? Más ahora con modelos de suscripción. Están en medio de esa tensión entre los anunciantes que quieren, no nos vamos tampoco a escandalizar, porque tradicionalmente también ha habido intentos por anunciantes, por clientes, hubiera o no data, por medio de intentar influir en los medios, igual que ha habido interés político, o sea, que tampoco nos vamos a escandalizar, no es nada nuevo. Lo que pasa que en un modelo mucho más líquido en el que
y sobre todo en un modelo en el que los medios son más débiles porque su dependencia económica ya no depende solo del usuario, sino cada vez más, o ha dependido en los últimos años de esos clientes, de esos anunciantes, pues la situación estaba muy desequilibrada. Creo que la llegada de los suscriptores y otra vez, cuanto más crezca los ingresos de los... ¿Perdón? Sí. Cuanto más crecen los ingresos de los suscriptores, ¿vale?, más independientes van a poder ser los medios. No sé si he respondido, Isaac, a todas las preguntas. Pero ese es un debate súper interesante y por eso creo que es fundamental la transparencia de los medios y de dónde reciben sus ingresos, quiénes son sus accionistas y a qué se deben, que en último lugar tiene que ser al lector. Bien. José, vamos a pasar a Noé Pernía, que ha solicitado también la palabra. Noé, adelante. Noé, te escuchamos. Bueno, Noé no se comunica. Vamos a pasar a José Landa. Vamos a pedirle a José Landa que active su micrófono. José. Adelante, José. Oh, tampoco. No. Pero vamos con Jaime, entonces. O si no, Jaime. chat y las lees tú. Buenos días. José Manuel, buenos días. Buenos días. Agradezco tu exposición tan amplia, tan clara, de que vamos a enfrentar, o nos estamos enfrentando más bien a una transformación digital. Esta situación va a desplazar mucho. Parece que lo he silenciado por un error Sí. que no identifico quién es el que está hablando. Disculpa. Adelante. Se ha perdido, ¿no?, la conexión. Sí, se ha perdido. Si no, Horacio, a través del chat y las lees tú, como tú prefieras. Sí. Vamos a ver si Giovanni. A ver, Giovanni. Adelante, Giovanni. Perdón. No. Jaime Salgado. Es Jaime, ¿no? Jaime Salgado. Jaime Salgado, sí. Solo te pregunto, Jaime, ¿qué fue lo que sucedió? Mire, aquí tengo problemas de audio quizá. Ajá. Pero bueno. Vale, ahora se oye, Jaime. Perfecto. Trato de reestructurar la pregunta y el comentario. Estamos aquí escuchando esta exponencia desde México. Sabemos que esta forma de transformar digitalmente muchas actividades ya de trabajo, aquí nos vamos a enfrentar con un problema de desplazamiento de mano de obra. ¿Cómo los gobiernos podrán enfrentar esta problemática de desempleo? Bueno, una pregunta interesante y ojalá tuviera respuesta, porque seguro que me invitaba la ONU o el Banco Mundial. Aquí en España, y es una de las dudas fundamentales, pero no solo para el sector de los medios, aquí en España está pasando con el sector turístico, ¿no?, que representa más del 10% del PIB y casi no me recuerdo la cifra, pero casi 1 millón de familias que dependen de un sector que se ha parado, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las grandes dudas de cómo vamos a afrontar la transformación de la economía, incluso a nivel mundial. Entonces, en lo que atañe a los medios, aquí en España ha habido lo que se llaman los ERTEs, ¿no?, la reducción de empleo temporal, que tiene ayudas de los gobiernos. Entonces ahí, bueno, pues los gobiernos están empleando, la Unión Europea ha aplicado fondos para ello, ¿no? El tema es que el COVID esperemos que sea un factor temporal, mientras que la transformación digital es un proceso ya para quedarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es socialmente, y eso es una actitud personal, ¿no?, una visión personal. Creo que los gobiernos tienen que ayudar
que tienen que ayudar y poner todas las medidas posibles para que esa transformación no se quede nadie atrás. Pero ya digo, es un problema mundial y que no atañe solo a los medios, sino que atañe, es el cambio de modelo, de si queremos un modelo más keynesiano o un modelo más liberal. Entonces, bueno, eso nos llevaría a un debate ideológico que está al orden del día, ¿no? A mí me apasiona ese debate, pero creo que lo que está en revisión es el cambio social mundial, la transformación digital a los medios. Es solo una parte muy pequeñita, pero creo que había una pregunta sobre cómo va a afectar a los algoritmos, la inteligencia artificial. Son factores de gran calado a nivel mundial, que el COVID lo que ha hecho es acelerar, por lo cual creo que es una de las grandes disyuntivas a plantearse en los próximos años. Gracias, José Manuel. Bueno, vamos a leer una pregunta de Néstor Altuve, otro amigo. Hola, sí. Aquí de la CIN, que te manda saludos también, veo en el chat. Néstor te pregunta cómo romper paradigmas para dar entrada de una vez por todas a las redacciones, a profesionales y capacidades en estrategia móvil, los algoritmos, el Big Data y Analytics, inteligencia artificial, las plataformas, las redes sociales y otras tecnologías que compartan, complementen y apoyen a los periodistas. Están llegando, y cómo romper ese paradigma es el COVID está ayudando a acelerar, como decía, porque el cambio de paradigma es un cambio de cultura. No he hablado de ello, podía haber terminado y siempre termino, porque el gran cambio transformador es la cultura interna de la organización, ¿no? Y como decía, tenemos que pasar de organizaciones de audiencias indiscriminadas a otro tipo de organizaciones mucho más sofisticadas y en las que la tecnología es un driver de cambio. Entonces, ¿cómo se hace? No hay una fórmula. Ojalá la tuviéramos todos, porque el New York Times lleva publicando en sus estudios y es una de sus grandes herramientas o de sus grandes retos, cómo cambias la cultura de organizaciones que tienen más de un siglo, que tenían un modelo muy establecido, marcas muy establecidas, públicos muy establecidos, a un ecosistema líquido, ¿no? Yo hago mucha referencia porque creo que sigue siendo relevante ese nuevo paradigma. Y ese es el paradigma en el que trabajamos día a día, tú también, me consta, en intentar hacerlo, ¿no? En algunas veces con mayor éxito y otras no tanto, pero creo que es algo que poco a poco, cuando vemos redacciones, se van produciendo. Hay medios que están introduciendo ya cosas de inteligencia artificial importantes. Ahí tiene que ver también, hablamos antes, con la universidad. Los universitarios tienen que venir también preparados con aspectos tecnológicos, tienen que venir preparados para interlocutar. No hace falta, la diatriba es, ¿tienen que saber código los periodistas? Bueno, pero tienen que saber interactuar con un técnico, tienen que interactuar con un experto en usabilidad, van a tener que trabajar con expertos en programática que son matemáticos, ¿no? Que hacen targets y que analizan, segmentan a través del uso de datas y herramientas como los DMPs. Entonces, es el ecosistema, y el cambio cultural es el más complicado siempre socialmente. Pero bueno, en eso estamos. Buenos días. Hola, buenos días. Hola Pepe, muchas gracias por tu tiempo, lo valoramos mucho. Soy Giovanni Domínguez de Honduras y bueno, nos deja mucha tarea en relación con los 10 retos, ¿no? Estamos avanzando en algunos, claro, pero hay mucha tarea que hacer en otros. Yo quería preguntarte si tienes información sobre modelos de negocios o sobre la industria en Latinoamérica, porque siempre en los seminarios se nos habla mucho de las realidades norteamericanas y europeas, y naturalmente... Es verdad. Tienes razón, Giovanni. Sí, y naturalmente son mercados distintos. Y yo te quería preguntar sobre las estrategias de contenidos pagados. ¿Qué consideraciones haces en relación con eso?
hay mucho miedo, por ejemplo, en mi país, de entrar en ese terreno porque se puede perder la relevancia y la competencia se puede quedar con esos lectores. Vale, buenas preguntas. Por una parte, el mercado latinoamericano, trabajo e intento estar al día, hago cosas con Argentina, con Chile, entonces procuro tener, pero claro, el mercado iberoamericano es que es gigante, entonces sí, además muy heterogéneo. El mercado europeo es más, aunque sea grande y es más importante en términos económicos, ¿no? de ingresos, pero es más homogéneo. Y las velocidades, aunque hay velocidades diferentes entre el grupo SISTED y otros medios locales de otras latitudes, pero es más homogéneo. El mercado latinoamericano es de tal heterogeneidad, y Centroamérica, que conoces, que es tu terreno, pues no tiene nada que ver con Argentina, donde los modelos de suscripción están muy avanzados, ¿no? De hecho, España ha llegado con retraso frente a Clarín o La Nación, ¿no? Que ya tienen 200 y pico mil suscriptores, o Brasil, que es un continente en sí mismo, o Globo, o RBA, RBS, perdón, tienen audiencias millonarias y mercados con el modelo de suscripciones también muy consolidados. Entonces es muy heterogéneo, pero hay gente que lo está haciendo muy bien. Clarín, Nación, Tiempo en Colombia, aunque todavía no tienen modelo de suscripción, Globo en Brasil, etcétera, etcétera. No quisiera dejarme, hay medios innovadores, la silla vacía, infinidad, hay miles, no quería dejarme. Pero allí la heterogeneidad de los mercados es muy amplia, y las diferencias sociales también, ¿no? Y yo creo que ahí es la segunda pregunta que me hacías, y que tiene que ver con la incorporación de las suscripciones. En un mercado como el español, que había ese reto, como decía, hace apenas un año, cuando el mundo lanza, todo el mundo pensaba que se miraba de reojo. Lo que ha demostrado la realidad es que si tú tienes un buen contenido y una buena marca, y lo sabes hacer bien y eres relevante, los suscriptores te van a pagar. Evidentemente no es lo mismo el mercado español que el vuestro, ¿vale? Por la situación socioeconómica, pero creo que las lecciones aprendidas en nuestro mercado, o igual que nosotros hemos aprendido de otros mercados, pueden ser útiles. Entonces, el mensaje que lanzo es: el mercado publicitario tal y como está, y esa relevancia basada en el clic fácil, ¿no? en tener en las métricas de audiencias de millones de usuarios, cuando luego vemos, los anunciantes van a ir variando también, porque ya empiezan a pedir también KPIs de retorno de la inversión. Entonces ya no les vale usuarios que entran porque han visto tu noticia por clickbait y se van. Quieren viewability, quieren captación de leads, etcétera, etcétera. El modelo de ese tipo de relevancia basado en grandes audiencias está en revisión en todo el mundo. Y lo que hemos visto, si en España llegó 5, 6, 7 años después que los mercados más avanzados, a vosotros os llegará. Entonces lo que hay que estar es bien preparado para tener un producto de calidad y concienciar a vuestros usuarios de que la información de calidad se paga. Muchas gracias. Creo, José, que hemos estado ya abusando de tu tiempo, ya tenemos 30 minutos sobre la hora. Perfecto. Quiero lamentablemente suspender acá para que todos nos retiremos a nuestras labores. Quiero pedirte por favor un mensaje. Hay muchas preguntas. Mucha gente preguntas muy interesantes sobre el tema del podcast y la plataforma móvil. Estos avances tecnológicos, cómo ellos pueden conjugarlos en una sola idea de estrategia. Todo el mundo quiere, pero es difícil. Claro. Hay alguien que explicó ahí y que comente, que me gustaría ya para terminar, que tal vez tú pudieras dar tu opinión sobre el tema de los podcasts, que les parece que no ha avanzado mucho y más bien muchas personas están creando podcasts
prácticamente queriendo duplicar la radio, lo que desde un principio se dijo que no era eso. Claro. Pero parece que hay una como confusión sobre estas plataformas, sobre estas nuevas herramientas. ¿Cómo podíamos nosotros, los medios, digo, aclarar la mente y fijar su vista en lo que en realidad les es relevante? Vale, ahí daría para una sesión y hay gente que sabe mucho más de podcast que yo, evidentemente. Yo lo que digo siempre es que no hay que unirse a las modas. Yo he dicho que es un reto el audio, más allá del podcast. Yo cuando hablo de audio hablo de una forma mucho más amplia. La BBC, por ejemplo, ha sacado un servicio que se llama VIP, que lo que hace es transmitir o sea, el texto lo convierte en noticias, y hay otros medios. O sea, circunscribirlo solo al podcast creo que es reducirlo. Y sobre todo si no hay una estrategia de podcast original. Es decir, volvemos a lo mismo. Tenemos que saber en qué podemos, o sea, no es imitar al resto, sino es tener una estrategia y en qué podemos dar valor. Si no damos valor porque no tenemos capacidad para hacer un producto y no lo está demandando nuestro usuario porque no tenemos capacidad de hacer algo lo suficientemente bueno, es mejor esperar. De todos los retos que he dicho, creo que hay otros retos mucho más prioritarios, que son organizativos, que son crear contenido de valor. Entonces, cuando tecnológicos, bueno, los que de los 10, pues hay 3 o 4 que son fundamentales. Cuando se tengan esos cumplidos, creo que es el siguiente paso para ir evolucionando. Pasó con el vídeo, pero no solo, ¿no? Todo el mundo se lanzó a hacer vídeo intentando imitarlo sin presupuesto, sin capacidad, sin tecnología, y el vídeo ha sufrido precisamente por eso, porque no se ha sabido hacer. Creo que con los podcasts corremos el riesgo de lo mismo. Creo que es fundamental de estos 10 parámetros, ¿vale? Y por eso daría para luego ya consultoría y demás, establecer cuáles son las prioridades y las capacidades de cada medio. Intentar hacer mucho, es como, no hablo de inteligencia artificial, ¿no? Es como intentar hacer inteligencia artificial para recomendación de contenidos cuando no tenemos todavía un site que se vea bien en movilidad, ¿no? Que no sea responsive, por ejemplo, o que no tenga una estrategia adecuada de SEO o de discovery. Bueno, creo que una de las cosas fundamentales que cuenta a partir de ahora, claro, he dado 10 claves, es detallar y saber el análisis interno y de cada mercado de qué es prioritario, ¿no? No lanzarse a hacer cosas por hacer porque lo está haciendo la competencia, o el riesgo este del New York Times que tenemos todos de imitar al New York Times, o que dice el New York Times, imitar a nuestro líder regional o el que cada uno considere, porque primero hay que tener las bases sólidas, ¿no? Y creo que ese es el factor fundamental primero, priorizar. Estupendo. Bueno, muchas gracias, José. Gracias por tu Muchísimas tiempo. gracias a todos vosotros por la atención. Sí. Gracias. Hasta luego a todos. Un placer. Felicidades. Chao, chao. Hasta luego, José.